Crees conocer las reglas de la sabana hasta que oyes el crujido agudo que lo cambia todo. El viento trae el aroma a polvo caliente y hierba aplastada. Las leonas se congelan, los cachorros contienen la respiración y el viejo macho alza la cabeza como un rey cansado que ha decidido abdicar violentamente. En cuestión de segundos, el equilibrio que ha sostenido a la manada durante años comienza a desmoronarse. No fue un rugido largo y estremecedor. Fue breve, casi íntimo, como una advertencia que nadie entendió, hasta que fue demasiado tarde. Las sombras alargadas del crepúsculo crean corredores de miedo. Y, en el centro, ojos ámbar calculan distancias, vínculos y debilidades, como si el amor y el territorio encajaran en la misma garra. Dicen que la naturaleza es justa. No lo es. Es precisa. La precisión no se disculpa. Una leona da un paso, duda, otra, una madre primeriza, cubre a un cachorro con su cuerpo. El nuevo intruso merodea en la distancia. El viejo macho lo mira fijamente. Y entonces el reloj invisible que mide el coraje y la desesperación suena en silencio. Las alianzas se desmoronan cuando se calma el polvo. Basta con 3 movimientos: acercamiento, disrupción y ruptura. El primer mordisco no es el más duro, es el que define la historia. Y lo que están a punto de ver no es brutalidad gratuita. Es poder sin velo. Es política felina escrita con colmillos. Cuando todo termina, y termina rápido, nadie sale ileso. Ni los vencedores ni los vencidos, ni quienes observan desde la distancia, creyendo estar a salvo tras una pantalla. Porque algunas historias contraatacan. ¿Quieres saber cómo un león aniquiló a su propia manada en segundos? Quédate. Escucha. Y decide de qué lado del polvo quieres estar. La sabana no es un escenario, es un tribunal. Aquí, cada amanecer es una sentencia provisional y cada sombra, una abogada del caos. Para entender cómo un león destruyó su manada en cuestión de segundos, necesitamos remontarnos a antes de la grieta, antes del atardecer que unió la arena con el sudor. Necesitamos comprender las grietas invisibles que se abren silenciosamente, luchas por el alimento en épocas de escasez, alianzas entre hermanas que perduran generaciones, cachorros nacidos como promesas y machos que reinan como preludio de la guerra. En esta serie, te llevaré al interior del círculo de polvo, donde cada gesto tiene peso político y cada pausa puede ser una emboscada. Verás que, tras el espectáculo, se esconden crueles reglas de sucesión, estrategias maternales y decisiones que cambian el destino de todo un grupo. Si te gustan las historias reales contadas como thrillers, haz clic aquí, suscribir, sale del cómo para que más personas encuentren esta investigación y la compartan con ese amigo que piensa que la naturaleza es paz. Ahora cuéntame, comentarios, ¿de qué país y ciudad estás mirando? Quiero sentir este mapa latir con nombres: Sao Paulo, Luanda, Madrid, Ciudad de México, Maputo. Cada punto del mundo es un eco de esta historia, y el tuyo también debe estarlo. El día que el polvo eligió un rey, el calor empezó a azotar la llanura poco después del mediodía, cuando incluso los insectos parecían cansados de zumbar. La manada descansaba bajo una acacia nudosa, en semicírculo, con los cachorros amontonados como brasas bajo vigilancia. El viejo macho, Quiro, se encontraba a pocos metros de distancia, en un trono de corta sombra. Era un rey sin corona visible, pero con cicatrices que brillaban como medallas. Durante semanas, los buitres habían estado volando en círculos más bajos, como si presentieran un cambio de régimen. Las leonas olieron este presagio entre sus costillas, donde reside el instinto. Al principio, nadie notó al intruso. Así es como llega el cambio, sin fanfarrias, solo con austeridad. Duma, un macho más joven, tenía la arrogancia de quien ha perdido poco y entrenado mucho. No rugió al entrar. Dibujó círculos invisibles alrededor del grupo, midiendo el perímetro y la paciencia de los guardianes. Quiro levantó la cabeza y vio en ella la imagen reflejada, no el pasado, sino el veredicto. Las leonas no esperaban romance,
esperaban cuentas. ¿Quién protegería mejor a los cachorros? ¿Quién conseguiría presas más grandes durante las semanas secas? La primera señal de desorden no fue la llegada del joven león, sino la vacilación de Mara, la leona mayor, madre de 3 cachorros. Dio 2 pasos a la izquierda, como si se ajustara el viento en el bigote, y con ese pequeño gesto, reescribió los límites. Porque donde pisan las matriarcas, se mueven los mapas. Kiro lo vio. Duma también. Los cachorros no, para ellos, el mundo seguía siendo solo panza y leche. El aire contenía el aliento que la manada intentaba disimular. Algunas historias explotan, esta empezó a filtrarse. Duma fingió desinterés, examinando un arbusto seco, pero su cola dibujaba signos de exclamación. Kiro intentó un breve rugido, un recordatorio de los impuestos atrasados. Los buitres ajustaron sus órbitas. El polvo, un antiguo cómplice, empezó a levantarse con más facilidad, como si los granos comprendieran la utilidad de nublarse. La sabana ama el teatro de la distancia, cada metro decide quién es espectador y quién protagonista. Cuando la luz del sol bajó 1 grado, Kiro dio 3 pasos hacia adelante. No eran simples pasos, eran páginas arrancadas de un libro grueso. Duma se detuvo. Las leonas abrieron una brecha entre ellas, el corredor por el que pasa el destino. La lucha no siempre se trata de dientes. A veces se trata de confianza. Duma sonrió sin mostrar los colmillos. Kiro sonrió, mostrando lo suficiente para recordarnos que las historias de amor tienen capítulos de guerra. La conmoción no fue un impulso, sino un cálculo. Kiro atacó lateralmente, intentando atrapar el omóplato, el golpe de un rey que prefiere el trono a la tumba. Duma retrocedió exactamente 40 centímetros, suficiente para transformar el mordisco en una advertencia. El sonido que siguió no fue un grito, sino madera rompiéndose dentro de un cofre. Las leonas se dividían por recuerdos, algunas recordaban el día en que Kiro las salvó de las hienas, otras recordaban la última temporada de hambruna. La justicia, allí, tenía muchos jurados. Fue Mara quien sopesó la balanza. Un gruñido bajo, antiguo como el viento en la garganta de una caverna, ató a sus hijas a una nueva lógica. Las jóvenes, Naya y Liri, deslizaron 2 cuerpos para interponerse entre Duma y los cachorros. No fue traición, fue previsión. Entre sangre y leche, eligieron la leche. Kiro vio las matemáticas de esta decisión y comprendió que los reyes no pierden por rugir, sino por la logística. Sus ojos, antes brasas, se cubrieron con un velo de agua que no era miedo, sino lucidez. Duma notó la grieta y se adentró en ella como la lluvia a través de una teja vieja. Invirtió con moderación, golpeando donde el polvo ocultaba la tierra firme. Kiro respondió con la experiencia de quien ha ganado guerras que nadie presenció. Hubo un instante, breve como una sílaba, en que el mundo cabía en el ancho de 2 garras. La sabana, una criatura paciente, albergaba su propio corazón. Buitres, hienas, grillos, todos guardaron silencio, esperando una señal. La firma llegó en forma de retirada. No de Duma, sino de Kiro. Un paso atrás que costó un recuerdo y salvó un hueso. Bastó para que la sentencia se escribiera sin tinta, las leonas alinearon sus cuerpos con el nuevo eje. Nadie aplaudió. En la naturaleza, las coronaciones son ceremonias de polvo. Duma avanzó sin euforia, como un recaudador de impuestos que sabe matemáticas. Kiro se dio espacio y honor en proporción exacta a lo que aún protegía, dignidad y supervivencia. Los cachorros, previamente confundidos, comenzaron a comprender el nuevo alfabeto en sus cuerpos adultos. Su madre es un idioma, su líder, un diccionario. Mara le dio un codazo a Kiro en una despedida que no pudo contenerse en un rugido. Duma, consciente del cruel protocolo, mantuvo una distancia respetuosa por un instante para que la historia no se convirtiera en una masacre. No por bondad, sino por estrategia, es mejor que las manadas acepten cambios que no huelen a carnicería. Cuando por fin se puso el sol,
La llanura se veía diferente, como si alguien estuviera cambiando el escenario tras las cortinas. Kiro se retiró al borde de un arbusto, un rey en exilio interior. Duma se acomodó en el centro geométrico del lugar de descanso, no como un usurpador ebrio de poder, sino como un reloj recién ajustado. Las leonas relajaron los hombros y los cachorros, instintivamente, rediseñaron su montaña dormida alrededor del nuevo norte. Entonces llegó el chasquido. No de hueso, ni de rama. El chasquido de un pacto invisible rompiéndose. Lo que había sucedido en largos minutos parecía, para quienes observaban desde fuera, en segundos. Y quizá así fue. Porque los segundos que importan son aquellos en los que el polvo elige a un rey. Nadie aplaudió. Pero los buitres, satisfechos con las matemáticas, se alzaron un poco. Y la sabana, esa contadora precisa, cerró el libro del día con la calma de quien sabe que mañana volverá a exigir el pago. Kiro no miró atrás. Los reyes que miran atrás lo hacen para medir el anhelo y el peligro. Él solo midió la dirección. Duma, en el centro, respiró lentamente, como si aprendiera su propio nombre. La manada, la misma y otra, se durmió bajo un cielo tan abierto que parecía una promesa. Y, en la oscuridad, solo una cosa quedó verdaderamente clara: la historia no termina cuando el poder cambia de manos. Comienza de nuevo, con dientes nuevos, nuevas cuentas y el mismo juez de siempre, el tiempo. El intruso que sabía esperar la sabana, incluso en silencio, nunca duerme. El joven león Duma ya no rondaba como una amenaza, rondaba como un calendario inevitable. Su cuerpo no mostraba cicatrices, pero cada músculo parecía una discusión. Había algo en el que se medían no en fuerza bruta, sino en paciencia letal. Mientras el antiguo orden jadeaba, él se estabilizaba al ritmo de las leonas. Y las leonas lo sabían: un rey que espera es más peligroso que un rey que ataca. Cada mañana, la llanura se tejía con las huellas de cacerías fallidas. El viejo Kiro, aunque aún fuerte, ya no tenía el mismo vigor para imponer la disciplina. La comida escaseaba, y la presión se duplicaba para las hembras, que necesitaban alimentar a sus crías. Duma percibía esta debilidad como si leyera una carta abierta, sabía que el hambre es el arma más eficaz de la naturaleza. No solo necesitaba derrotar a Kiro en combate, necesitaba derrotarlo en la logística de la sangre y la leche. Las leonas se dividieron en dos bandos invisibles. Por un lado, quienes recordaban a Kiro como el defensor de las noches antiguas, cuando las hienas hambrientas rondaban descaradamente. Por el otro, quienes veían en Duma la promesa de músculos frescos, nuevos genes y más bocas que alimentar. Entre un recuerdo y una esperanza, la lealtad comenzó a resquebrajarse. El instinto nunca consulta la moral. Consulta las estadísticas. El intruso no forjó alianzas explícitas, permaneció en silencio. Se acercó lentamente a los terrenos de caza, no para intervenir, sino para observar. Con cada fracaso, miraba a las leonas como diciendo: yo lo habría hecho mejor. No había necesidad de rugir. Sus ojos hablaban. Las leonas comprendían, aunque no quisieran admitirlo. Con cada mirada, se transfería un voto. Kiro sintió el peso de esta transferencia. Intentó mantener su porte imponente, arrastrando su melena como la capa de un rey. Pero incluso las capas se deshilachan. Su rugido, antes atronador, ahora resonaba con pequeños huecos, como si tuviera piedras en la garganta. No era solo el envejecimiento. Era la erosión de la autoridad. Porque la autoridad se construye sobre la confianza colectiva, y la confianza, una vez perdida, nunca regresa intacta. Los inocentes cachorros jugaban entre el polvo y las sombras, pero incluso ellos lo sabían. Los cachorros siempre lo saben. El cuerpo de su madre no miente. El ritmo de su respiración, el nervioso movimiento de su cola, la rápida mirada al horizonte. Cada detalle anunciaba que algo mayor estaba a punto de suceder. Para ellos, el mundo ya estaba cambiando incluso antes de que la sangre se derramara sobre la arena.
Duma dio un paso decisivo en una tarde fría y ventosa. Se acercó a Mara y sus hijas, no como un enemigo, sino como un aliado silencioso. Tocó el suelo con el hocico, un gesto que, entre leones, es más elocuente que un discurso. Fue aceptado. Nadie lo celebró, pero todos comprendieron. El pacto estaba cambiando, la balanza ya se inclinaba a favor del nuevo intruso. Al caer la noche, el silencio de la sabana no era de paz. Era de conspiración. Los buitres volaban a menor altura, como jueces anticipando su sentencia. Kiro miró las estrellas, sin buscar respuestas, sino intentando recordar la brillantez que una vez fue suya. Sabía que el tiempo no se pierde, solo cambia de manos. Y quizás, esa noche, se dio cuenta de que su reino ya no era suyo. Aún no se había dado el golpe final, pero todos ya sabían quién sería el futuro dueño del polvo. Lo que quedaba por decidir no era, pasaría, pero cuándo, porque el intruso que sabía esperar ya había ganado antes incluso de atacar. La noche de los buitres la luna se alzaba roja, como si hubiera bebido la misma sangre que la sabana aguardaba. El silencio no era vacío, estaba lleno de respiraciones cortas, colas nerviosas y ojos que reflejaban brasas. El viejo Kiro yacía inmóvil, pero no descansaba. Su cuerpo decía pausa, su mente gritaba alerta. Duma, el paciente intruso, rondaba en la distancia como una sombra que conoce el camino. Y los buitres, en órbitas bajas, aguardaban solo la firma final de la historia. Las leonas cambiaban de posición con frecuencia, no porque se sintieran incómodas, sino porque el orden interno ya no se mantenía. Un grupo se alineó más cerca de Duma, otro aún mantenía una distancia leal de Kiro. Pero las matemáticas de la supervivencia no admitían estancamiento. Alguien tendría que ceder, y la noche tenía la cruel costumbre de acelerar las decisiones. El viento frío traía el olor de presas lejanas, pero nadie cazaba. La caza, todos lo sabían, era diferente. El primer crujido de la noche no fue de dientes, sino de huesos secos bajo garras firmes. Duma se acercó con lentitud calculada, cada paso medido como si escribiera un veredicto línea por línea. Kiro levantó la cabeza, dejando caer su melena como un muro cansado. Sus ojos no reflejaban miedo, sino una especie de amarga aceptación, la certeza de que ni siquiera los reyes gobiernan el tiempo. Se puso de pie. Y al levantarse, arrastró consigo recuerdos que aún le pesaban. La conmoción no fue inmediata. Fue precedida por una mirada fija que quemó más que cualquier mordisco. Los cachorros se retiraron instintivamente hacia sus madres. La sabana contuvo la respiración. Entonces se oyó el rugido. Solo uno. No el rugido de la victoria, sino el de una llamada. Era Kiro diciendo, si voy a caer, caeré luchando. Duma respondió no con un rugido, sino con un ataque. Saltó, con las garras abiertas, apuntando a la garganta que aún simbolizaba el reinado. El polvo se alzaba como una cortina. En medio, los cuerpos chocaban con la violencia de siglos comprimidos. Kiro resistió, arremetiendo hacia un lado, intentando usar el peso de la edad como arma. Duma, rápido, retrocedió y volvió a atacar, apuntando no solo a la carne, sino al destino. Cada mordisco era menos doloroso y más legítimo. Las leonas observaban en silencio. Porque, en disputas como estas, no son los rugidos los que deciden, sino las miradas las que deciden a quién seguir. Mara fue la primera en moverse. Retrocedió 2 pasos, acercándose a Duma. Sus hijas lo siguieron. El gesto no parecía grandilocuente, pero fue definitivo. Kiro lo notó. Estaba luchando no solo contra la dentadura, sino contra la erosión de la confianza. Y cuando la confianza se resquebraja, ni siquiera los colmillos más afilados pueden sostener el trono. Duma percibió la vacilación, avanzó sin piedad y marcó el hombro de Kiro con la firma definitiva. La lucha no duró mucho. Ninguna de estas batallas perdura. La naturaleza no desperdicia demasiada energía.
Quiro se retiró sangrando, no derrotado en espíritu, sino desprovisto de la lógica de la supervivencia. La sabana no retiene mucho tiempo a los líderes heridos. Las leonas, una a una, se reposicionaron alrededor de Duma. La corona invisible había cambiado de manos. Sin ceremonias ni discursos. Solo polvo y silencio. Los buitres lo comprendieron antes que nadie. Volaron en círculos más altos, como si archivaran un caso cerrado. Quiro se alejó cojeando, no cargando con la vergüenza, sino con el peso de un tiempo pasado. Duma se alzó en el centro de la bandada, no triunfante, sino inevitable. El poder, después de todo, no se celebra, se ejerce. Y la noche, ahora testigo del nuevo régimen, mantuvo en el viento la verdad que nadie se atrevió a decir en voz alta: en segundos, una manada puede cambiar de rey. El reino del polvo. El amanecer trajo el silencio. No el silencio sereno de las mañanas de caza, sino un silencio denso, casi fúnebre. El polvo, aún suspendido de la noche anterior, parecía coronar al nuevo dueño de la llanura. Duma, yaciendo en el centro geométrico del grupo, no necesitaba rugir para marcar su territorio. Su presencia era un decreto. Las leonas, una a una, se adaptaron al nuevo eje, como ríos que cambian de curso cuando la tierra cede. El viejo Quiro ya no estaba a la vista. Exiliado por instinto, solo llevaba consigo dignidad y cicatrices. Duma no celebró. Los reyes del polvo no tienen tiempo para fiestas. En cuanto salió el sol, ordenó con su cuerpo lo que Quiro antes había tardado en imponer: movimiento. Las leonas lo entendieron sin palabras. Tenían que cazar. No solo para calmar el hambre, sino para sellar el pacto con sangre fresca. Los cachorros se quejaron, hambrientos, pero fueron empujados a la sombra. Las madres sabían que la comida de esa mañana no era solo carne, era lealtad. La cacería era diferente. Había una nueva energía, una furia disciplinada. Duma lideraba desde la distancia, pero cada gesto suyo resonaba como una orden. Las leonas rodearon a un grupo de ñus distraídos, y el ataque fue preciso. El primer cuerpo cayó en cuestión de minutos. La sangre que fluyó no fue solo una comida, fue la firma de un contrato. El nuevo régimen ya había alcanzado su primera victoria. Los cachorros comieron hasta que se durmieron, y la sabana comprendió que Duma no era un intruso, era un sucesor. Pero todo reinado comienza con grietas invisibles. Algunas leonas aún miraban al horizonte, como buscando la sombra de Quiro. Su ausencia no era solo una pérdida, era un recuerdo. Recuerdos de noches salvadas, de enemigos ahuyentados, de rugidos que hacían retroceder a las hienas. La lealtad, incluso rota, aún latía. Duma lo comprendió, y su estrategia no fue solo la brutalidad. Sabía que para reinar de verdad, necesitaba más que una presa, necesitaba tiempo. Luego vinieron los ritos tácitos. Duma rodeó a los cachorros más jóvenes, olfateándolos, analizándolos. Entre ellos había descendientes de Quiro. La sabana es cruel con las herencias. A menudo, el nuevo rey elimina la línea anterior para asegurar su dominio. Las leonas temblaron. Pero Duma, en un gesto inusual, perdonó a los cachorros. No por bondad, sino por cálculo. Sabía que la aceptación de las madres tenía un precio, la tolerancia. Por ahora, el trono podía esperar a que se derramara sangre. El reinado del polvo se consolidaba a diario. El grupo cazaba más, dormía con menos tensión y se organizaba en torno al nuevo centro. La paz, frágil, empezó a gestarse. Pero la paz en la sabana nunca dura mucho. A lo lejos, otros machos ya olían el cambio. Donde hay sangre fresca, hay rumores. Donde hay polvo fresco, hay codicia. Las noches siguientes las pasaron patrullando. Duma rugía poco, pero grave, haciendo vibrar el suelo. Su rugido no llamaba la atención, ahuyentaba a la competencia. Las leonas se mantuvieron firmes,
pero en su interior permanecía el recuerdo del rey depuesto. Y ese recuerdo era un fantasma. Porque todo fantasma, tarde o temprano, regresa para reclamar. En el corazón de la sabana, el trono no es fijo. Es móvil, hecho de polvo, viento y sangre. Y cada paso que daba Duma era a la vez progreso y deuda. El reino del polvo había comenzado, pero el polvo no guarda lealtad. Solo obedece al tiempo. Oh fantasma de Kiro, el tiempo en la sabana no se mueve, corta. Días después de la silenciosa coronación de Duma, una sombra regresó para acechar el horizonte. No era solo un recuerdo. Kiro, el rey depuesto, aún respiraba. Cojeaba entre acacias y polvo, delgado pero no roto. La sabana rara vez devuelve coronas, pero siempre devuelve fantasmas. Y cada fantasma pesa más que la carne. Las leonas lo sintieron primero. Un viento nocturno trajo el aroma familiar. No era el fresco aroma de la sangre reciente, sino la amarga mezcla de tejido cicatricial y resistencia. Se miraron sin rugir, sabiendo que los nombres no necesitan ser pronunciados para resonar. Los cachorros, incluso sin memoria completa, se estremecieron, el cuerpo de su madre no miente. Duma lo notó. Su mirada se endureció, no por miedo, sino por cálculo. No temía el regreso de Kiro por la fuerza, sino por lo que simbolizaba. Kiro no se acercó de inmediato. Acechaba a distancia, como una bestia que ya conocía sus límites. Sus ojos ardían, no con furia, sino con una especie de orgullo herido que se niega a morir. No rugió, no atacó. Simplemente miró fijamente. Y su mirada era como una flecha. Algunas leonas lo esquivaron. Duma gruñó bajo, marcando el territorio invisible. No había lucha todavía, pero se sentía la guerra en el aire. A la mañana siguiente, la tensión se transformó en silencio. Duma guió a la manada a cazar, pero la presencia de Kiro al margen hacía que cada movimiento fuera vacilante. Mientras el grupo rodeaba una cebra, una de las leonas más jóvenes, la hija de Mara, miró hacia atrás, buscando inconscientemente al fantasma. Esa fracción de segundo costó la caza. La cebra escapó. La polvareda que levantó fue más que un fracaso, fue una advertencia. El recuerdo de Kiro aún tenía el poder de quebrantar la eficacia del nuevo régimen. Duma sabía que no podía tolerar esto. No podía permitir que un rey sin trono siguiera siendo una brújula. Esa noche, avanzó hacia donde Kiro merodeaba. El encuentro no fue una explosión, fue una tragedia lenta. Dos cuerpos ya marcados por el polvo midieron distancias. Kiro no se retiró, pero tampoco atacó. Rugió suavemente, a modo de despedida. Duma no respondió con un rugido, sino con garras. La lucha fue breve, inevitable. Al final, el polvo volvió a elegir. El viejo rey cayó, no con un grito, sino en silencio. Las leonas, a lo lejos, voltearon la cara. Los cachorros dormían, sin percatarse de que la historia acababa de cambiar de nuevo. Los buitres, puntuales, descendieron antes del amanecer. Duma permaneció de pie sobre la sombra derrotada, sin celebrar, solo confirmando. Porque en la corte de la sabana, la victoria no es un triunfo, es una sentencia. A la mañana siguiente, la manada siguió adelante. Nadie mencionó a Kiro. El polvo ya había archivado su nombre. Pero en el fondo, todas las leonas lo sabían, los reyes van y vienen, pero el polvo nunca se somete. El reinado de Duma estaba consolidado, pero también condenado. Porque en cada horizonte, siempre habrá un intruso acechando. Y así, el fantasma de Kiro dejó de vagar en el cuerpo, pero permaneció en el viento, recordándonos que en la sabana no hay eternos, solo cambios de poder. Cuando el polvo decide en la sabana, nada es definitivo. Lo que parece eterno se disuelve en segundos, y lo que hoy cae puede renacer mañana en otro cuerpo, en otra sombra, en otro rugido. La historia de Kiro y Duma no trata solo de leones, sino del ciclo inevitable que rige toda vida,
poder adquirido, poder perdido, poder heredado. El polvo no tiene memoria afectiva, solo registro. Guarda silenciosamente las huellas de quienes reinaron y luego las borra, abriendo paso a la siguiente. Quiro cayó como todos los reyes, no en el momento en que perdió la batalla, sino en el momento en que perdió la confianza de su rebaño. Duma se alzó no solo por su propia fuerza, sino porque supo esperar el momento oportuno. Entre ambos, la sabana simplemente cumplió su función de juez implacable. Para quienes observan desde fuera, puede parecer una tragedia. Para quienes están dentro, es simplemente continuidad. El viento que hoy trae el aroma de Duma mañana traerá el de alguien más. Y nosotros, espectadores protegidos de la pantalla, hemos aprendido algo incómodo, nuestras vidas también están hechas de ciclos similares. Perdemos, ganamos, cedemos, triunfamos. Quizás por eso historias como esta nos dan escalofríos, porque, en el fondo, sentimos que también estamos hechos del mismo polvo.